Continuamos con el programa, lo hacemos en nuestra barra libre, donde vamos a compartir un Málaga, como cada semana, en este caso un Málaga con Fernando Cubillo, secretario de Comisiones Obreras en Málaga, precisamente la semana en la que hemos tenido un dato de paro particularmente alentador, el mejor en mucho tiempo, en cifras que nos remontan al periodo anterior de la crisis y que por tanto no hemos conocido en la última década. El paro ha descendido en 5.000 personas, los cotizantes han aumentado en más de 10.000 y por tanto es un buen dato, ¿o no, Fernando? Bueno, vamos a modular los números, porque los números de golpe hay un dato que es real. Los más de 634.000 personas en Málaga que hay dado de alta en Seguridad Social es el número mayor que se conoce en la serie histórica, yo creo que de nunca, porque he estado mirando y en los 18 años anteriores, hace 20 años no había. Es verdad que la población activa ha subido y que hay más personas en edad de trabajar y con posibilidad de trabajar. Pero también es verdad otro dato. Cuando yo miro los números de alta en Seguridad Social, al lado pongo los números de cotizaciones. Las cotizaciones que ingresa la Seguridad Social. ¿Cuánto dinero ingresa la Seguridad Social? Y, por ejemplo, pues a lo mejor en el mes de marzo, que es el último dato conocido que tenemos en Málaga, en el mes de marzo había 14.000 personas de alta más que en el mes de enero. Pero, sin embargo, las cotizaciones eran de 7,5 euros por persona, de esas 14.000 más. En la media, los números se pueden ver de muchas maneras, no son matemáticas exactas, pero 7 euros más por persona nos está diciendo que efectivamente hay una gran parcialidad en la contratación que se está generando, no solamente temporalidad, una gran parcialidad y una gran temporalidad. Se está destruyendo en Málaga empleo indefinido. No es que ya se crea poco empleo indefinido, hay menos contratos indefinidos que el año pasado, pero se está destruyendo empleo indefinido y se está convirtiendo en empleo temporal y en empleo parcial, de jornada, de horas. He llegado a ver, Teo, contratos de 13 euros, un contrato en un mes de 13 euros, es decir, esta persona ha trabajado 1 hora y 15 minutos y le han pagado 13 euros metiéndole ahí todo lo que es vacaciones, prorrateo, todo lo metido en 13 euros, 76 céntimos. Bueno, ¿eso es un alta en Seguridad Social? Sí, eso es un número, de los 634.000 y pico, eso es una persona, pero no consideremos que eso es un empleo, eso es un trabajo que le han dado ocasional, puntual, para 1 hora concreta y nada más. Bueno, pues en esas circunstancias, en el mes de marzo, había más de 14.000 personas en la provincia de Málaga trabajando por apenas 20 euros. Luego, si tenemos que estar contentos, pues no podemos estar contentos con esa gran cifra, que es verdad que los números son muy macros, son muy importantes, más de 634.000, es verdad que la cifra de paro va bajando un poquito, pero también es verdad que el empleo que se crea no es ese. Hoy hay más gente trabajando, ganando menos, pero los beneficios empresariales son mayores que los que había antes de la crisis. Vosotros los sindicalistas, los sindicatos que a lo largo del tiempo habéis visto cambiar vuestra tarea, porque cada tiempo tiene sus exigencias y tiene sus desafíos, en este momento el empleo de calidad o la calidad del empleo es vuestro campo de batalla. Afortunadamente, nuestro discurso de que es necesario un empleo de calidad no es solamente nuestro. Hoy decía la OCDE, que es un organismo internacional, que es necesario que los salarios suban en España. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Central Europeo, lo dice el Banco de España, es decir, los organismos, yo no digo independientes, porque aquí independientes hay pocos, pero los organismos independientes, así dicho, los organismos comunitarios y algunos nacionales, dicen que hay que mejorar la calidad del empleo y es fundamental. Hemos firmado con los empresarios unos salarios mínimos de convenio de 1.000 euros y tengo que decir que en Málaga lo estamos consiguiendo en las negociaciones colectivas de Málaga, sectoriales y algunas de empresas, un salario mínimo de 1.000 euros y se llevan la mano a la cabeza cuando el Gobierno decreta 900 euros de salario mínimo interprofesional. Bueno, ha citado al Banco de España y una de las cosas que hemos visto estos días es que desde los sindicatos y desde el propio Gobierno hay una irritación grande con el Banco de España por haber sugerido que ese aumento del salario mínimo iba a destruir empleo y por lo menos las cifras del primer semestre no van por ahí, ¿no? En absoluto. Efectivamente, tenemos que irnos a la hemeroteca en el año 2018, el año pasado, y decía el Banco de España que había que subir los salarios, que en España eran bajísimos.
bueno, pues se suben los salarios, firmamos un acuerdo con la patronal, es más, se sube el salario, me parece que de memoria creo que era casi un 20% en 3 años con el gobierno de Mariano Rajoy y nadie ponía el grito en el cielo. Firmamos con los empresarios en el mes de julio del año pasado y nadie pone el grito en el cielo de los 1.000 euros al mes por 14 pagas, nadie lo pone. Y de hecho lo estamos firmando en los convenios colectivos, lo repito, sectoriales y muchos de empresas. Y viene el gobierno de la nación y aprueba los 900 euros. Y todo el mundo se lleva la mano a la cabeza. Y ya empezamos a que esto va a destruir empleo. Empiezan los mismos que decían antes que hacía falta subir, son los mismos que dicen que va a destruir empleo. Y los datos nos están diciendo lo contrario. Desde el mes de enero hasta el mes de mayo, que es el último dato conocido, el crecimiento del empleo es una constante, no en Málaga, en Andalucía y en España. Es verdad que Andalucía tiene una situación mucho peor, porque tenemos 7 puntos de paro superior a la media española, pero se está creando empleo. No todo es empleo temporal y parcial, pero hay que meter un poquito el acento en la parcialidad y en la temporalidad. En cualquier caso, ha aparecido también en vuestro vocabulario, no ahora, no inmediatamente, pero ha aparecido un término que tradicionalmente o históricamente no existía, que es la pobreza con nómina. Sí, no lo decimos nosotros, lo dice Cáritas, lo ha dicho Cruz Roja, lo dice Intermón, Oxfam Intermón. Lo dicen las ONG que se dedican a atender a las personas que están en situación de exclusión social. En Málaga hay más de 59.000 personas que no reciben prestación alguna de ningún tipo, ni salario, ni prestación por desempleo, ni ayuda familiar, más de 59.000 personas. Que están, digamos, en una pobreza relativa como mínimo. No, extrema. Esta no es relativa, esta es extrema, la de 59.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación económica ni ingreso, nada. Eso es extremo. Bueno, a estas personas hay que incorporarlo a la sociedad, hay que integrarlo en la sociedad, hay que meterlo en esto que llaman algunos España, pues hay que meterlo porque están fuera de España. Estas personas están aquí, son españoles o no, pero están aquí y no tienen capacidad de desarrollar un proyecto, no tienen capacidad de formarse a sí mismos y de aumentar su empleabilidad a la hora de poder ingresar en un puesto de trabajo. Pero por otro lado también tenemos que en Málaga, lo dice la Delegación de Hacienda, más de 240.000 personas no ingresan 700 euros al mes, de media, en los 12 meses del año. Es decir, con menos de 700 euros, hablamos de 300 euros, de 400, de 500, hablamos de 100 euros, o hablamos, como he puesto antes, ese contrato de 13 euros al mes de una persona en un mes. Bueno, pues estas personas... ¿Que se le llama trabajador a eso? Eso se llama trabajador. Y nosotros vemos con preocupación que la Junta de Andalucía, en los presupuestos que acaba de presentar recientemente, ponga ahí un parrafito y diga a la Junta de Andalucía en sus presupuestos que hay que dar un complemento salarial que ayude a que los trabajadores ocupados tengan un salario digno. Y dice uno, ¿cómo le vas a dar un complemento salarial para que los que estén ocupados tengan un salario digno? ¿Es que vas a rebajar el salario mínimo interprofesional por la puerta de atrás? Porque un contrato de 8 horas tiene que ganar mínimo 900 euros por 14 pagas. Eso es mínimo, eso está en ley. ¿Cómo le vamos a dar un complemento salarial? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Se lo vamos a dar a las empresas o al trabajador? A los presupuestos andaluces, por cierto, que te quería preguntar por ellos, han sido elogiados en algunos sentidos, pero desde luego no en empleo. En esa partida, o digamos en ese espacio de los presupuestos de las cuentas andaluzas, las críticas han sido demoledoras. Claro, es normal que la Confederación de Empresarios de Andalucía elogie los presupuestos, es normal que pida que haya presupuestos, porque todas las partidas económicas van a subvencionar a las empresas. Tema de formación, tema de digitalización de las empresas, de incorporar las nuevas tecnologías en las empresas, todo va a las empresas. Y los trabajadores, la Junta de Andalucía se olvida de los trabajadores, se olvida de las rentas mínimas que son necesarias, se olvida de la formación ocupacional, se olvida de pedir al Gobierno de la Nación esos más de 1.180 millones de euros que iban para los trabajadores, para las políticas activas de empleo del año pasado y que se devolvieron a Madrid, que tienen que volver a Andalucía. Y no es que la Junta del año pasado lo hiciera mal o bien, algo habrá hecho mal la Junta el año pasado, pero también los ayuntamientos, y el de Málaga es uno de ellos, cuando devuelve la partida económica que 667 personas malagueños de la capital podían haber
beneficiados de ese contrato, que están en situación de exclusión social, partida económica para personas que no tienen trabajo, que no tienen formación, que no tienen ingresos, a los que están en la situación más extrema, a esos que atiende Cruz Roja, a esos que atiende Cáritas u otra ONG, o Ángeles de la Noche. Bueno, pues esas personas, las más necesitadas, no las podemos dejar tiradas, y la Junta de Andalucía en estos presupuestos se olvida de ellas, se olvida de los trabajadores parados, desempleados de Andalucía, con un 7% más que hay de la media española, y se dedica a subvencionar a las empresas y a los empresarios, que ya están ganando dinero, que en el caso nuestro, el 82% de las empresas pymes de menos de 9 trabajadores, las pymes real, están en beneficio, cuando antes de la crisis llegaban al 77%, hoy el 82% están ya en beneficio. Bueno, dediquemos un poquito a reciclar porque a los trabajadores, porque tan difícil para un trabajador es encontrar empleo por falta de formación. Como estamos viendo, el despido de un trabajador que hoy tiene empleo se puede producir por falta de formación también. Luego, la formación es tan necesaria para el que está trabajando hoy como para el que está parado, para ambos, porque uno puede ser despedido por falta de formación y otro necesita la formación para entrar. Hay un dato que hemos visto en la prensa en Málaga en esta semana. Hace falta profesionales de la sanidad, sin embargo los nuestros se están yendo fuera. Hace falta camareros profesionales, ¿dónde están los nuestros? Hace falta realmente invertir en formación, porque tener una buena formación, una buena plantilla de trabajadores y trabajadoras bien preparados aumenta la calidad. Pero si en España se han hecho en el mes pasado 2 millones de contratos, 2 millones de personas han entrado en la empresa y 2 millones han salido de la empresa. ¿Qué formación le vamos a dar a esos trabajadores que entran, que son de usar y de tirar? Te contrato y te despido. Hay un caso muy curioso en el Ayuntamiento de Málaga, el INFE, que se dedica a buscar empleo. Los trabajadores están a media jornada. ¿Es eso calidad en el empleo? Pues la verdad que hablando de formación, el haber visto, especialmente en el entorno de la Junta de Andalucía, la corrupción con los fondos europeos destinados a la formación, ha debido ser precisamente una de las cosas más desalentadoras, ¿no? Es decir, que venga precisamente de una administración en la que gobernaba la izquierda, ver que se produjeran escándalos y que terminaran por bloquear incluso la llegada de esos fondos europeos de formación, ¿no? Ha habido, y donde los haya, que intervenga la Judicatura, que intervenga la Fiscalía y que ponga orden judicialmente, y yo creo que es importante que la Administración sea una Administración eficiente y que sea transparente, pero transparente de verdad. Después ha habido mucho ruido interesado, porque claro, de todos los miles y miles de millones de euros que han venido para la formación, muchos miles y miles de millones se han empleado bien empleados. Y hay 4 o 5 focos que se están investigando y que tienen que llegar hasta últimas consecuencias, y si tiene que llegar a la cárcel a quien le corresponda ir a la cárcel, pero vamos, sin que le tiemble la mano al juez y al resto de la sociedad en condenar a quien haya hecho mal uso de los fondos destinados a la formación o a las personas desempleadas. Pero eso no quita que las políticas de empleo, las políticas activas de empleo, se reduzcan, en el caso de Andalucía en un 15%, se aparten y se le deje todo al empresario. Porque lo que hemos visto después de la reforma de la formación profesional que hizo el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, lo que ha pasado con la formación es que las empresas no se preocupan de la formación de sus trabajadores, sino que cogen el dinero, nuestras cotizaciones, las cogen las empresas y se las dedican para los altos directivos, para los altos ejecutivos, olvidándose de las plantillas, olvidándose de los grupos. Yo siempre digo del grupo 5, de los grupos últimos, los que están los trabajadores menos cualificados, y ahora viene la Junta y nos dice que a los trabajadores que aportan menos valor añadido a la empresa, para mí es que aporta valor añadido a la empresa una persona que está limpiando y una persona que está sentada, porque los dos son necesarios. En un quirófano, ¿quién más aporta al hospital? ¿El que limpia, el anestesista o el médico? O todos aportan al hospital ese valor añadido, ¿no? Bueno, pues ahora se olvidan de las políticas de formación de los que están menos cualificados, se olvidan de ellos, y las empresas se dedican a formarse a los altos ejecutivos con el dinero de todos. Nos falta 35.000 millones de euros desde el 2015 hasta ahora. De esa cuota que ponemos cada trabajador, cada trabajadora del 0,7%, nos falta 35.000 millones de euros que no se han invertido en formación. ¿Dónde está ese dinero? Pues están en otras partidas económicas y en otras subvenciones, pero no están destinadas para la finalidad que era, formar a los trabajadores y las trabajadoras. Sí, la verdad es que hemos visto en torno a la formación, a los fondos de formación, etcétera, escándalos de todo perfil,
y realmente de las cosas que requerirían una mayor racionalización. Antes de encarar el final de la entrevista, quería preguntarte, Fernando, porque se da contigo una cosa insólita, inusual, en un tiempo en que los sindicalistas y el sindicalismo en general se ha desacreditado mucho y se les ha desacreditado mucho. Todo el mundo habla bien de ti. Yo no lo sé, pues yo no hablo yo los que hablo contigo. Hablan bien de ti hasta el punto de decir una de las personas más interesantes de la política en Málaga. No, yo no creo que yo sea de lo más interesante que hay en Málaga, soy uno más, y en este caso ocupo la Secretaría de Comisión Obrera, elegida por mis compañeras y mis compañeros en este mandato, y a esto me dedico. Bueno, pero en fin, al menos uno de los más leídos en la política malagueña. Leer hay que leer. Si tengo un pecado y no por católico, es porque leo. Y es fundamental yo se lo digo a todo el mundo, hay que leer. Porque se lo he dicho a mis hijos, se lo he dicho y se lo digo a cualquier compañero o compañera que veo. Primero, la enseñanza que me han dado. Primero, saber, conocer, para que no te engañen. Y después, una cosa es que te engañen porque no sepas leer y otra cosa es que una vez que sabes leer, sabes que te están engañando. Bueno, pero hay que saber y lo fundamental es leer. Y el tiempo que uno tiene libre para leer. Y a eso me dedico. Y, bueno, no te voy a pedir que nos recomiendes lecturas, pero sí que para terminar, de lo que estás leyendo, de lo que estás viendo de un tiempo a esta parte, ¿qué claves crees que nos esperan en un mundo que a veces cambia rápido y no siempre estamos preparados para afrontar? Pues hay algo que tendremos que prepararnos toda la sociedad en su conjunto, los sindicatos también, las compañeras y los compañeros que estamos organizados en sindicatos, los partidos políticos también se tienen que preparar, el conjunto de la sociedad y las nuevas estructuras laborales que se están creando, que van buscando exclusivamente el aumento del beneficio sin preocuparse de revertir ese beneficio, esa riqueza, revertirla a la sociedad. Me refiero a las plataformas, me refiero a la aplicación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están al servicio de las empresas, no están al servicio de la sociedad. Vamos a empezar. Es verdad que la sociedad se beneficia de las nuevas tecnologías, pero están creadas para generar beneficio, aumento de beneficio, aumento de la riqueza a una parte muy concreta. Concentrar el beneficio en pocas empresas, corporaciones empresariales, y ahí tenemos que adaptarnos todos. Hoy le preguntaba yo esta mañana a una compañera, cuando le he explicado un sistema que tienen en Alemania, uno de tantos, de contratación de los trabajadores, y se llevaba la mano a la cabeza. Digo, ¿eso está funcionando en Alemania? No es que esté funcionando, no es que sea bueno, es que está funcionando. Bueno no lo es. Y es la contratación, el tipo de contrato cero que le hacen a los trabajadores y que tiene que estar permanentemente, como antiguamente, hace ya más de 80 años, en la plaza del pueblo iba el señorito a ver qué trabajador, qué trabajadora quería para esa mañana, pues hoy esto se sigue haciendo pero en plataformas digitales, es lo mismo, no hay que ir ya físicamente. Entonces hay que adaptarse a esta situación, tanto la lucha por los derechos nuestros, como decimos siempre los sindicatos de clase, no solamente por los derechos nuestros de trabajador o trabajadora, sino por los derechos de la sociedad y la calidad de vida que yo me voy a tener cuando salga. Y ahí hay mucho que hablar. Pues, Fernando, te lo agradezco, es un tema interesante y casi que estoy por invitarte a que otro día compartamos otro Málaga en esta barra, porque realmente en esa transformación del sindicalismo, en esa transformación de la realidad en definitiva y del mercado laboral y del mundo empresarial, hay mucho de lo que hablar y siempre es un placer poder hacerlo con alguien como tú. Muchas gracias por Gracias a ti, Teo, por la invitación. Y te esperamos pronto y no se vayan ustedes porque enseguida tenemos el cara a cara donde vamos a abordar una cuestión realmente interesante, las enfermedades raras que no son tan raras como pensamos.